Sí, soy Andrés Izquierdo, he trabajado siempre en propiedad intelectual desde que salí de la universidad. He estado trabajando para contextualizar un poco, porque he estado desde ambos lados, tanto desde la protección más severa en el derecho de autor hasta el punto en que nos encontramos hoy, que es porque estamos elaborando una posición que trata de regular y de balancear los derechos de autor en el mundo digital. Entonces imagínense lo que me tocaba hacer de operativos antipiratería, tanto físicos como en internet, bajar páginas de internet como de la clásica que uno siempre cuenta en internet, que es vallenato.com o vallenato.net, vallenato.tv. Nos tocaba bajar esas páginas. También nos tocaba hacer operativos antipiratería en todas partes del país, hasta el momento en que se capturó un señor que se llamaba Demian, que no recuerdo el apellido, mejor no decirlo en este momento. Pero eso no tenía solamente cargos en ese momento por piratería de discos y piratería de marcas, como por ejemplo Adidas, Nike, cualquiera de estas marcas, sino también tenía imputación de cargos por violación, por asesinato y bueno, esos cargos más que tenía. Entonces era bastante fuerte. Entonces nos tocaban, y normalmente es el perfil, y también tenía narcotráfico, por supuesto. Propiedad intelectual, para empezar, es algo que está dividido en dos, y es muy importante que partamos de acá, porque propiedad intelectual tiene dos ramas fundamentales, y que es importante tener en cuenta, porque muchas veces uno dice voy a patentar mi canción, y eso no es posible en este momento en ninguna parte del mundo, y es un error que se comete, y es importante tener esta diferenciación para que acá en adelante podamos comunicarnos en la conferencia. Entonces el derecho está propiedad intelectual, como el gran género, y este viene dividido en dos, me dice que salen dos patas de la propiedad intelectual, uno que es derecho de autor y otro que es propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial hablamos sobre las marcas, las patentes, los diseños industriales. Cuando hablamos sobre derecho de autor estamos hablando sobre las canciones, sobre los discos, sobre las interpretaciones, las ejecuciones musicales, ¿no? Ejecuciones musicales, las películas, los libros, las series de televisión, todo lo que viene del ingenio, de la creatividad del hombre, no del ingenio sino de la creatividad del hombre, que se viene a expresar normalmente por medio de un arte. Ahora, la excepción de acá en este caso es el software, porque el software en Colombia, a diferencia de Estados Unidos, está dentro del derecho de autor. En Estados Unidos se encuentra como las patentes, es decir, estaría dentro de la parte de propiedad industrial. Entonces, cuando estamos hablando de derecho de autor, tiene que pensar que es algo que viene de la creatividad del hombre, lo que genera el hombre creativamente, que viene como consecuencia en algo artístico, ¿ok? Artístico, ¿por qué digo? Porque normalmente las composiciones musicales, la autoría de las canciones, todas las películas, si sale, por ejemplo, es una película, entonces es una película, parte del guión, después viene toda la selección de la escenografía, viene toda la parte de selección de actores, toda la interpretación de los actores, que es otra forma artística, que viene del teatro, después viene el montaje en escena, después viene toda la producción, postproducción, que viene la edición, que en la edición se lo empiezan a cortar. Cada parte de esas tiene una creación artística. Entonces, a diferencia de lo que es propiedad industrial, que digamos estamos hablando de una marca. Propiedad industrial es una marca, el corral es una marca, ok, ya se creó esa marca, yo la puedo negociar y la puedo vender. Una patente de un diseño industrial de un carro, por ejemplo, entonces estamos hablando de un Lamborghini. El diseño del Lamborghini, no lo que viene siendo el motor, sino la parte estética, por ejemplo, la forma como están construidos los rines para que sea más aerodinámico y para que puedan cruzar más fácilmente el viento, es un diseño industrial. Pero esto es otra cosa, porque esto tiene una finalidad industrial, es una finalidad que viene como para poder producirse en grandes cantidades. Ahora, yo no estoy diciendo que los discos no se produzcan en grandes cantidades, ya no se producen en grandes cantidades, pero en algún momento había suficientes discos como para que se vendían millones de copias, y a Diomedes Díaz le entregaban el disco de oro por 10.000 copias vendidas, bueno, no sé, 50.000 copias vendidas. Las últimas veces que le entregaban discos fue como por 5.000 copias vendidas, es decir, cada vez va reduciendo más, se va reduciendo más, y cada vez va entrando más el derecho de autor de internet. Entonces, pero empezando con esta diferenciación, tenemos que, por ejemplo, un invento médico, viene una medicina, alguien se inventa una forma, una píldora para mejorar el dolor de cabeza, o mentiras, como llegó un cliente en estos días, un parche antiguayabo, entonces me dice que se inventó algo para quitar el guayabo, y yo le dije, pues venga, pues yo lo quiero probar. Entonces, bueno, a mí no me funcionó, entonces eso sí tengo que decir, pero esto vendría siendo en Estados Unidos como una patente de invención, porque crea una medicina, esto es un producto farmacéutico que se encarga de eliminar un síntoma del cuerpo o del ser humano, pero esto es algo médico, es algo
químico. Esto no tiene que ver, esto entraría por la parte de las patentes y no por la parte del derecho de autor. Cualquier invención que ustedes vean de un laboratorio farmacéutico, eso se va por patentes, ¿ok? Igual que un champú, igual que un desodorante, cualquier cosa por el estilo, todo lo que ustedes encuentran en los supermercados, en la parte de aseo, todo eso va por patentes. Entonces, y lo que es derecho de autor es todo lo que ustedes van a encontrar que ustedes encontraban en las librerías, que encontraban en las tiendas de discos, que encontraban en las salas de cine, ¿ok? Y que ahora se encuentra en internet. El primer conflicto se presenta con los pianos de rollo. No sé si ustedes se acuerdan de los pianos de rollo, es típicos pianos de rollo que aparecen en las películas western del Medio Oeste, que están que el piano empieza a tocar solo y todos se empiezan a pegar y disparan y no sé, y el piano sigue tocando y tocando y tocando. Ese fue el inicio, esos fueron los pioneros de los productores fonográficos. Cuando hablo de dominio público, estoy hablando de obras que tienen más de 100 años de creadas y que ya cualquier persona las puede utilizar. Entonces, por ejemplo, una sinfonía de música clásica es el mejor ejemplo. Cualquier composición de música clásica se puede tomar en este momento y cualquier persona la puede interpretar, y lo hacen las sinfónicas todo el tiempo en todas partes del mundo, en todas las universidades, y no tiene que pagar ningún derecho de autor ni a Mozart, ni a Beethoven, ni a ninguno de los compositores, ni a Chopin. Entonces llegan los autores, los compositores, que estamos hablando de compositores, un compositor por ejemplo es Diomedes Díaz, volvemos al mismo, Carlos Vives, que él compone sus canciones, o Shakira por compone sus canciones, pero también las interpreta y también las graba con sus productores fonográficos. En este caso, todos los compositores de esas canciones dijeron, oye, qué pena, ustedes me están utilizando mis canciones con estos pianos de rollo, y pues sí, es una tecnología muy innovadora para el momento, que no necesitamos un músico que esté sentado en ese piano para que nos toque y nos anime, pero ustedes me tienen que pagar derecho. Ese conflicto empezó más o menos en 1898 y se resolvió después de varias batallas y demandas judiciales más o menos hacia 1908-1910, que fueron casi 10 años de discusiones, y por una sentencia, estamos hablando de esto, pasó en Estados Unidos, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, finalmente se decide el tema y dice que pena, los productores de pianos de rollo, que ustedes ya están empezando a producir discos de vinilo, que van a empezar a producir discos de vinilo, que están ya con el gramáfono, que es el aparato grandote que se ve que siempre aparece en las películas de la Segunda Guerra Mundial, ustedes tienen que empezar a pagar derechos mecánicos sobre las obras. ¿Qué significa mecánicos? Significa que son los derechos que cada vez que ustedes tomen una parte de una canción y la pongan en otro soporte material, ustedes tienen que pagar derechos sobre cada vez que toque ese soporte material. Es lo mismo que pasa en este momento con nuestro famoso Saiko, que ha tenido tantos problemas porque llegan y toman las canciones, bueno, les cobran, ¿qué es lo que hace Saiko? Saiko llega y publica una canción, de nuevo, Shakira, cuando publica una canción Shakira, la saca y la empieza a poner en todos los bares y los establecimientos públicos. Cada vez que suena esa canción en un establecimiento público, en un bar, el dueño del establecimiento público o el dueño del bar tiene que pagar un derecho por ejecución pública de esa música, por el uso de soporte material, aunque en este momento ya no es material, sino es algo digital. El segundo gran problema que se presentó fue con los productores, con la radio. Apenas nace la radio, en 1920, la radio empieza a tomar, ya se estaban produciendo los discos de vinilo, ya existía el gramáfono, pero entonces la radio empieza a comunicar la música, empieza la ejecución pública de la música, empieza a poner la música en sus emisores. La radio, que empieza en 1920, el conflicto se termina resolviendo 20 años después, más o menos, después de muchas demandas y muchas peleas entre lo que eran los organismos de radiodifusión en ese momento, con los que se llaman ASCAP, que ASCAP es lo que viene siendo Saiko en Colombia. Entonces pelean. Lo que ha pasado con lo que ustedes vieron en la W, que salía Julio hablando muy mal de Saiko, porque es que a la radio le toca pagar derechos a Saiko. Entonces claro, se presentan muchas demandas y finalmente ASCAP demanda a una de las grandes emisoras, que era la WPW de Cincinnati, y le termina diciendo el juez, bueno, sí, usted tiene que empezar a pagarle regalías a los dueños de las canciones por estar pasando la música en radio. Es lo que pasa en este momento y es lo que viene pasando hace más de 80 años. Entonces dicen, listo, ok, vamos a pagar. Pero entonces los organismos de radiodifusión, es decir, toda la radio, le dice, sí, vamos a pagar, pero no vamos a pagar lo que ustedes quieren. Vamos a pagar lo que nosotros consideremos que es justo. Empieza Internet. Pero paralelo a que viene siendo Internet, empiezan a generarse una cantidad de leyes y de tratados internacionales, que es muy importante que los tengamos en cuenta en este momento, porque el resultado de eso fue lo que se aprobó hace 2 fines de semana en Cartagena. El resultado de eso, y eso empieza realmente
bueno, empieza mucho más atrás, que es el convenio de Berna, es como el de 1902, pero cuando se empieza a tratar de la ley de Internet, hay dos convenios más, que son los convenios de Roma también, pero después viene uno que se llama el ATPIC, o los TRIPS, que es un acuerdo internacional de propiedad intelectual pues es un acuerdo de propiedad intelectual para la protección de los derechos. Entonces este acuerdo se firma y nace en conjunto con la OMC, lo que es la Organización Mundial del Comercio, nace la Organización Mundial del Comercio y paralelo nacen los ATPIC. Y esos ATPIC, ¿qué era lo que estaban buscando? Estaban buscando en ese momento, que era en el 94, buscar soluciones para toda la piratería que había en el mundo. La piratería, pero la física, porque en ese momento pues internet pues apenas estaban haciendo, no había realmente mucho. Las normas que se contemplaban en ese momento era para leyes penales por piratería, o sea, todo lo que había en ese momento se comprometieron. El ATPIC es un tratado internacional en el que se empiezan a meter todos los países del mundo, gran parte, casi todos occidentales, manejado por la OMS, por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y lo que estaba buscando en ese momento era uno, medidas penales en contra de la piratería. De que estoy hablando, que todas las personas que empezaron a importar ropa de marca, todo lo que se producía en China, los discos, hasta patentes, iba a tener cárcel, y es lo que en este momento está contemplado. En este momento se contempló de hasta 2 años de prisión, después de 2 a 4, y en este momento de 4 a 8 años de prisión, pero esto ya va con habla con internet, pues de acuerdo con la nueva ley, pero ya vamos a ver. También ponen otra medida que son las medidas civiles, es que no solamente me voy a la cárcel por traer elementos piratas, sino que también además de eso voy a tener que pagar una indemnización a la persona que le causó el perjuicio. Entonces, si yo llego y tengo acá al representante de Nike y se da cuenta que yo traigo un contenedor, traigo 10 contenedores con todos los últimos modelos, pero es de China, entonces tengo que pagarle al productor de Nike para que ¿por qué? Porque le estoy causando un perjuicio en caso de que lo haya logrado entrar, y si no lo logré entrar, igual tengo que pagarle una indemnización, porque eso me causa, le causa inconvenientes legales y judiciales. Entonces se aprueban 2 tratados internacionales que son muy importantes para este momento y que son compromisos adquiridos por Colombia desde hace más de, pues bueno, desde el 96, se ratificaron en 97 y 98, hace más de 14 años, 12 años, 14 años, que esos 2 tratados son el WCT y WPPT. ¿Qué significan esas siglas? que son el Tratado de Derecho de Autor en Internet y el Tratado de los Productores, pues es el Tratado de Derecho de Autor en Internet y el Tratado de los Productores de Fonogramas para Internet y organismos de radiodifusión. Los organismos de radiodifusión son todos los canales de televisión, por ponerlo muy sencillo, y todos los canales de radio, ¿ok? Todas las emisoras de radio, por ponerlo así así es como se genera desde el principio el concepto legalmente. Entonces los tratados, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ok, acá hay problemas con Internet, tenemos que crear medidas tecnológicas que protejan los contenidos que se están comercializando, porque ya nos estamos dando cuenta que hay cosas, que Internet está creciendo, que hay contenidos que se pueden subir. En ese momento pues había algo de música, había algunos conflictos con las marcas, porque empezaron las personas a registrar marcas de compañías muy grandes. Entonces llegaba alguien en China, que eso pasaba todo el tiempo en China, y sigue pasando, y decían, ok, voy a registrar la marca, aunque les voy a contar una historia muy curiosa, pero viene después de esto. Voy a registrar la marca Adidas.com. Entonces llegaban en China y la registraban, pero no era Adidas, sino era otra persona. Entonces empezaban a poner ese tipo de restricciones, porque en ese caso ya hay unas normas que protegen ese tipo de registros de Internet, de dominios, para que no se puedan utilizar por cualquier persona sin ningún tipo de autorización. Entonces estos 2 tratados tratan de buscar eso, y sobre todo lo más importante es que ponen que hay que crear medidas tecnológicas de protección, que es exactamente lo que se aprobó en la nueva ley en este momento. Esas medidas tecnológicas de protección son formas de evitar que la gente pueda utilizar los contenidos protegidos por derecho de autor, libros, películas, discos, obras teatrales, poemas, lo que sea, todo lo que se imaginen del ingenio humano, que lo puedan utilizar en Internet sin ningún tipo de autorización. Entonces lo presentan de una manera muy general, lo presentan de una manera en que todas las personas lo pueden entender, en que se puede entender de una manera muy grande, pero no llegan al punto pequeño de qué tipo de medidas de restricción se están hablando. Entonces, ¿qué pasa en este momento? En todos los países del mundo, después de estos tratados de WCT y WPPT, nacen nuevas legislaciones como la de Estados Unidos, que fue la que nos impusieron ahorita con el TLC, que se llama la Digital Millennium Copyright Act, que es la ley de derecho de autor de Internet, pero para los asuntos digitales.
Entonces esa ley la promulgan en el 98, después viene la decisión de la Comunidad Europea, que esto lo tengo más adelante, que viene para el 2000, y después otros países empiezan a implementar estas nuevas leyes de derecho de autor que vienen a tratar de proteger toda la información que está manejando en la red. Pero se promulgan, yo no sé cuántas leyes, 50 leyes en diferentes países en un término de 2 o 4 años, 2 o 5 años se promulgan una cantidad de leyes. Pero ¿qué pasa? Internet va muy rápido, va demasiado rápido. Y las leyes se tienen que empezar a corregir, se tienen que empezar a implementar, se tienen que empezar de nuevo a actualizar. Entonces empiezan desafíos y empiezan a tratar de resolver estas preguntas como cómo hacer cumplir los derechos en autor en Internet, qué aplicación tiene el derecho internacional privado, en qué medida la legislación autoral compromete los derechos humanos, que es demasiado fuerte este tema, y este tema ya ahorita vamos a ahondar un poco porque este tema es en el que se están presentando las discusiones más grandes. ¿Cómo se soluciona el conflicto entre el derecho de autor cuando se ha enfrentado a la libertad de expresión, la protección de datos, el debido proceso y las leyes de privacidad? ¿Cómo se recaudan las pruebas en Internet? ¿Cómo me meto en los computadores de las otras personas? ¿Cómo intercepto los computadores de las otras personas? ¿Cómo me meto en todos los IPs de las personas? ¿Cómo llego y le digo al ISP, el ISP es el proveedor de servicios de Internet, que me intervenga a mi computador para saber qué información estoy manejando? Esto ya ahorita les voy a contar un caso muy curioso que pasó en Bélgica. ¿Quién está en interacción? ¿El que sube la información, el que la descarga o el que presta sus servicios de comunicaciones digitales? Estamos hablando, el que sube la información es el que tiene la canción y de pronto la sube, o no, que tiene el video y lo sube a YouTube. El que lo descarga es el que se encuentra en el camino para poder bajar el video, y el que presta el servicio de comunicaciones digitales es YouTube. Es decir, es el que tiene la plataforma montada para poder subir o bajar la información. Entonces, para que la gente suba o baje la información. ¿Qué pasó con Mega Upload? Usted se dio ese caso. El dueño de Mega Upload, que lo condenaron a 50 años de cárcel en Australia. ¿Sí recuerdan ese caso? Lo que hacía Mega Upload es creaban un link en internet en el que uno subía información que era confidencial, y uno le mandaba ese link a otra persona, le decía, mire, usted puede bajar de acá los contenidos. Entonces yo llegaba y creaba mi tesis de grado, la subía a Mega Upload, le ponía un link, me generaba un link después de que yo subía la información, y ese link yo se lo mandaba a mi tutor, o sea, a mi director de tesis. Entonces ese mecanismo se prestó después para subir demasiados contenidos protegidos por derecho de autor, canciones, películas, libros, absolutamente de todo. Y él realmente, acá en este caso, el que prestaba el servicio de comunicaciones digitales era Mega Upload. El que subía, yo; el que descargaba, yo; es decir, cualquier persona que estaba en la red que quería subir o bajar los contenidos. ¿Qué pasó? Mega Upload le prestaba sus servicios a Cuevana, y no sé si ustedes vieron alguna vez en Cuevana, porque todos creo que estamos creciendo con Cuevana, o todos tenemos que ver alguna vez, algo que ver con Cuevana. Mega Upload le prestaba los servicios a Cuevana, y Cuevana se defiende diciendo que él ni lo subió ni lo descargó, porque los contenidos ya estaban en Cuevana, en Mega Upload, y que simplemente lo que está prestando Cuevana es un servicio de intermediación para el contenido que estaba en Mega Upload. Es decir, nada. Es decir, es una defensa, y la legislación autoral en este momento en Argentina no tiene mucho para discutir, porque no está consagrado a los medios digitales. De esos modelos legislativos se generan, o sea, salen nuevos modelos en 40 países, o sea, 27 miembros de la Unión Europea, Australia, China, Japón y Singapur, a partir de estos modelos digitales. Es importante porque estos modelos digitales ya son obsoletos para lo que están buscando ellos. Esto ya no sirve, es decir, sí sirve en la medida que consagra los fundamentos jurídicos del derecho de autor, pero cuando se trata de protección en Internet ya no está funcionando. Entonces, a partir de ahí nacen en el 2007, no sé si ustedes vieron, que fue bastante conocido, que sacaron dos leyes, una en Francia y una en España, la ley Hadopi de Francia y la ley Sinde de España, que las dos leyes están cambiando las reglas de Internet. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Estas leyes anteriores, lo que son estas leyes, hacen que los proveedores de servicio de Internet, un proveedor de servicio de Internet, para ponerlo en diferentes ejemplos, son el que presta el servicio de Internet, es decir, Telmex, por ejemplo, o el que es el motor de búsqueda, Google, ¿cierto? O el que es el intermediario de la información, YouTube, o el que es el que maneja las redes sociales, Facebook o Twitter, es un intermediario. El proveedor de servicios de Internet es un intermediario entre el primer usuario y el usuario final, el usuario inicial y el usuario final, ¿ok? Entonces, hasta este momento no se le pone ninguna obligación, estas legislaciones, y tampoco la de Colombia en este momento, le impone una obligación a los
a los intermediarios para supervisar la información que se maneja en sus redes, ¿cierto? Entonces nadie le dice a Telmex en este momento, Telmex, ninguna ley le dice a Telmex, por favor supervise la cuenta, el IP, es decir, la dirección de mi computador, de Andrés Izquierdo, para ver qué información es la que está bajando y qué es la información que está manejando. Nadie le dice eso. Eso es lo que trataba la ley Lleras 1.0, que ahorita le dicen 1.0 por la 2.0, que fue la nueva. Nadie le dice a Telmex supervise los contenidos. ¿Por qué? Porque a mí, o sea, ¿cómo va a estar Telmex metiéndose en mi computador para ver yo qué es lo que estoy bajando y cuál es la información que yo manejo? Que lo hagan algunos estados de alguna otra forma con la información, con palabras terroristas, o como lo está haciendo Estados Unidos, o como lo hizo Gran Bretaña, que manejan información de si salen tales palabras que se manejen en comunicaciones digitales, entonces se va a abrir una investigación. Y pues que el ejemplo más cercano acá fue el muchacho que puso en Facebook que quería matar al hijo del presidente, inmediatamente se le cayeron todos encima y lo metieron a la cárcel. Pero ese tipo de intervenciones digitales no se manejan acá en Colombia, ni se manejan en muchos países del mundo, y tampoco se manejan legalmente sin fines de seguridad nacional, ningún país del mundo. Entonces, pues, es decir, este tipo de intervenciones van con fines de seguridad nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tampoco le dicen a YouTube, oye YouTube, por favor mire qué contenidos son los que se están alojando en su web, en las páginas de sus usuarios, porque ustedes saben perfectamente que uno llega a abrir una página de YouTube, entonces con su nombre, con su suscripción, y uno empieza a subir los videos que uno quiera, y uno puede subir cualquier contenido. Uno puede saber una parte de un partido de fútbol, puede subir un pedazo de una novela, uno puede subir un pedazo de una película, puede subir un video de Madonna, es decir, uno puede subir lo que quiera en YouTube, y nadie le va a decir absolutamente nada. Y no es obligación de YouTube revisar la información, como tampoco la información de Facebook, revisar qué información de derecho de información de derecho de autor se está vulnerando. De pronto llegan y cuelgan un video de, no sé, Daddy Yankee, alguien cuelga un video de Daddy Yankee en su perfil de Facebook y todo el mundo lo empieza a mirar. Facebook no tiene la obligación de mirar, Facebook no tiene la obligación de bajar esos contenidos, tampoco si subo un libro, no sé, el último libro que ha salido de Gabriel García Márquez, no tengo la obligación, Facebook no tiene la obligación de mirar. Ningún intermediario tiene la obligación de mirar en este momento, y eso es lo que contemplan estas legislaciones, que simplemente que uno tiene que ser activo frente, el titular del derecho de autor tiene que ser activo frente a la vulneración. Entonces, por ejemplo, si a mí me tocó hace poquito un caso subieron un video de Natalia París en una página de YouTube, y esa página me llamó la manager y nos dijo, oye, necesitamos que ustedes bajen la información porque esta información está deteriorando la imagen de la modelo, entonces necesitamos que bajen la información inmediatamente. Yo le mandé un correo a YouTube diciendo, a YouTube Estados Unidos, porque eso fue antes de que se abriera YouTube Colombia, mire, esto está en violación de la Digital Millennium Copyright Act, porque acá me están vulnerando un contenido que es de una actriz colombiana que no se dio la autorización para que se viera en YouTube, entonces por favor bájalo inmediatamente. Si yo lo hubiera dicho, no, es que está en violación de la ley 23 del 82 de Colombia, me hubieran dicho, pero ¿qué está hablando? Pero en cambio, como les dije, también el Copyright Act, me dijeron, sí, está bien, vamos a bajar el contenido. Lo bajaron a los 2 días y obviamente le pusieron, no sé si cerraron ese link de esa página, esa suscripción de YouTube, no sé si la cerraron finalmente, pero bajaron el contenido, que era lo que nos importaba. Entonces, pero yo fui el que ejercí el derecho, ejercí la acción inicial para decir, oiga, ¿sabe qué? Esto es lo que está pasando. Necesito que bajen ese contenido. Lo mismo pasa si ustedes ven algunas veces en YouTube que dice, este video no está disponible por violación de derecho de autor. Y dicen, oiga, yo no quiero que las películas sigan saliendo gratis y que me toque estar como un policía detrás de cada publicación, porque a mí me tocaba hacer eso en Sony, irme detrás de cada publicación que hacían en YouTube y decirle, pero bajen el contenido de esos vallenatos porque no está autorizado. ¿Por qué? Porque a Sony, igual que cualquier otra disquera, cualquier otro productor audiovisual, le pagan por las visitas de YouTube, igual como está en este momento en Colombia. Entonces, si yo tengo muchos clics en el video que colgué, me van a pagar tanto, o sea, me van a pagar 20 centavos de dólar por cada clic, 10 centavos de dólar por cada clic, dependiendo de lo que se haya negociado con YouTube. Entonces a la disquera le convenía que hubiera muchos clics sobre los videos que se habían colgado. Entonces salió un video, no sé, salió un video de Jorge Celedón, salió un video de Jorge Celedón, un nuevo video de Jorge Celedón, y entonces necesitábamos que hubiera muchos clics ahí, pero de pronto llegaba alguien por otro lado y lo colgaba. Entonces se nos estaban desviando los clics que iban a generar tantos miles de dólares
entonces estaba perdiendo plata. Entonces nos tocaba andar detrás de una persona especializada, una persona encargada solamente de ir detrás de cada video, ir detrás de cada cosa para que tú estás viendo y estás reportando. Y a mí pues me preguntaba, bueno, ¿qué le pongo? Y le poníamos y ya, y se bajaban. Pero entonces se cansan los productores del entretenimiento de este tipo de persecución, de esta cacería de brujas, y dice, no, hagamos unas leyes distintas, hagamos unas leyes en las que ya no soy yo el que tengo que perseguir como productor audiovisual, como productor fonográfico, sino que pongamos a Telmex a perseguir a la gente, pongamos a YouTube a perseguir a la gente, pongamos a Facebook a perseguir a la gente, pongamos a todos los casos, hasta Twitter a perseguir a la gente, pongamos a los que están violando el derecho de autor a perseguirlos. Entonces sacan una norma, Corea del Sur obviamente, pues imagínense, en España, Francia, y Francia, vamos a hacer un énfasis en Francia. ¿Por qué en Francia? Porque Francia aprobaron una ley muy parecida a la que acaban de aprobar en el Congreso de la República, acá en Colombia. En Francia pusieron, bueno, no tan parecida, pero sí en unos puntos muy similar, dicen, ok, ahora ustedes los crean una cosa que se llama los 3 strikes. Entonces son las 3 advertencias para los usuarios de Internet. Entonces dice, ok, ustedes los ISP, Telmex, van a empezar a revisar la información que se maneja en las cuentas de las personas que ustedes tienen suscritas, como sus suscriptores. Entonces ustedes tienen que empezar a revisar, a ver qué es la información, qué tanta música bajan, en qué tantas páginas de internet se meten para bajar películas, y a partir de ahí vamos a crear una entidad que se llama Hadopi, que es en francés, no recuerdo, pero Hadopi es la sigla, y dicen ustedes Hadopi van a empezar a hacer el seguimiento. Cada vez que un usuario empiece a bajar una canción, ustedes me avisan a mí, Hadopi. Entonces el ISP le avisa, Telmex le avisa a Hadopi, Hadopi dice ok, vamos a iniciar los procedimientos, entonces le manda una carta al usuario a la casa. Es que esto es lo que va a pasar dentro de poco acá en Colombia, lo que pasa es que todavía no, esto es lo que iba a pasar con las leyeras, pero pues la primera, pero no pasó. Pero dice entonces listo, le llega una comunicación a la casa, le dice por favor deje de seguir bajando contenidos digitales de derecho de autor, porque el productor fonográfico, esto principalmente funciona para el P2P, para las descargas de música. Entonces le dice, porque el productor, EMI, ya se dio cuenta que usted está bajando contenidos. Si vuelve a incurrir en esto, pues recibirá una comunicación con una consecuencia legal. Subí un video casero de mi cuenta de YouTube. Ajá. Hace como un año. Okay. Un video casero, le puse un tema de fondo mexicano y me llega hace 2 días al correo electrónico que YouTube había decidido penalizarme porque le había puesto a las imágenes caseras la canción mexicana. Claro. Entonces se ve el video no me lo quitaron, claro. Se quedó mudo y dice que tengo ya una penalización. Eso es un producto de una disquera, entonces es lo que pasa con YouTube, le van a decir, usted no puede utilizar esa información. Y eso es lo que pasa, claro, si uno tiene su música original, le quitan, y el video es copiado, le quitan el video. Pero bueno, mentira, se lo quitan todo, sí, lo quitan todo, pero está interesante ese que le quitan, lo dejaron mudo. y lo metieron, y la siguiente le cierran la cuenta, seguro. Y le mandan acá a la Interpol, tío. Ya, cuidado. Está bajando de nuevo música, ya se la advirtió. Vamos a suspenderle la cuenta durante de 3 a 6 meses, pero usted tiene que seguir pagando la mensualidad. Es decir, le suspende su cuenta de Telmex, no puede entrar a internet. Le vamos a, y le notificamos a los otros proveedores de servicio de internet que usted no puede seguir, que usted no puede, o sea, yo no me puedo afiliar a ningún otro proveedor de servicio de internet, a ETV o a, bueno, ahorita va a salir uno nuevo, no me puedo afiliar a ETV tampoco, y después pero usted tiene que seguir pagando y ya definitivamente, pero después usted de 6 meses vuelve a recuperar su cuenta, listo. Si uno a los 6 meses vuelve otra vez a la casa y dice, bueno, voy a bajar otra vez todo el disco completo, toda la colección completa de Madonna, Tim la baja, y ahí llega la tercera carta. Esto es lo que está pasando en Francia en este momento. Entonces le llega la tercera carta y le dice, señor, su cuenta queda suspendida por 1 año, usted tiene que seguir pagando la mensualidad durante todo ese tiempo, igualmente, lo ponemos igual al mismo punto, usted no puede afiliarse a ningún otro proveedor de servicio de internet, y en este momento ya se iniciaron las medidas penales y civiles en su contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la tercera se va a la cárcel y además se le toca pagar. Es decir, es muy fuerte. Y se llama, y esa es la regla, es la de los 3 strikes. En Francia pasó algo que pasaron, que lo voy a decir de una vez porque la nueva ley de Colombia lo tiene. Le otorgaron autoridad, eso es un poquito enredado, pero lo voy a tratar de hacerlo más sencillo, pero
Los únicos que tienen funciones judiciales en Colombia, salvo algunas normas, son los jueces, ¿ok? Aparte de las superintendencias especializadas. Pero los jueces son los únicos que le pueden decir a uno, le intervengo sus comunicaciones, le intervengo su correo, le entro a su casa y le embargo todos sus bienes, se los confisco, le embargo y secuestro lo que tenga que embargarle. Puedo meterme en sus libros contables, puedo meterme en sus correos electrónicos, puedo meterme en toda la información confidencial que yo tengo dentro de mi empresa. Es el único que realmente los jueces son los únicos que pueden hacer eso, y les digo, y algunas superintendencias especializadas que tienen jurisdicciones judiciales. Sí, también, pero no por ley, pero es por mandato, pero bueno, pero entonces en Francia, ¿qué pasó? Le otorgaron esas funciones judiciales a entidades administrativas, como por ejemplo la Alcaldía de Bogotá, o como por ejemplo o la Procuraduría sí puede investigar, pero no sé, una oficina de salud. O sea, cualquier persona podría empezar a investigar, aunque ese no es el caso, pero cualquier persona que no fuera juez, que tuviera funciones administrativas, podía empezar a investigar, entonces una entidad del Estado. Entonces llegaba, no sé, la gobernación de Antioquia, entonces se da cuenta que yo estaba utilizando un contenido, entonces la gobernación de Antioquia, no, la gobernación de París, llega y se da cuenta que yo estaba utilizando un contenido de ellos, entonces yo podía llegar a intervenir en las comunicaciones de la persona que está interviniendo esa información, que estaba utilizando esa información. La Corte Constitucional francesa dijo, qué pena, pero esto está en violación de lo que se hizo hace más de 200 años con la Declaración de Derechos Humanos. Ustedes acá están saltándose todos los procedimientos, porque acá no, o sea, todo tiene, la consagración de un juez es una forma de limitar los procedimientos inquisitivos en los que simplemente se juzgaba a la persona y no tenía derecho a defenderse. Ustedes están basando por todas estas normas que son de derecho a la defensa y el derecho a un debido proceso, un derecho a yo poder defenderme frente a una acusación que me están haciendo. Entonces tumbó la ley. Eso mismo acaba de pasar en esta ley de Lleras, y ya la demandaron por ese punto también. Ya la demandó este señor Romero, ya la demandó por ese punto porque está en violación de derechos constitucionales al debido proceso, que es cuando, eso siempre sale en noticias, que se demandó al debido proceso porque hicieron intervención ilícita de las comunicaciones y eso no ha sido autorizado por un juez. Pero bueno, pero no nos metamos en ese punto. Pero en Francia, eso se pasó en Francia. El juez constitucional dijo que la ley era inválida y tuvieron que volver otra vez a presentar la ley, que es lo que se está esperando que pase con esta ley, porque tiene muchos errores de trámite y errores de derechos fundamentales, pero bueno, pero ya lo decidirá la Corte Constitucional. Entonces, esto mismo pasó en España también hicieron lo mismo con la ley CINDE, también viene el mismo proceso, 3 strikes, 3 advertencias y pues a la tercera a la cárcel. Entonces lo mismo está en Malasia, Nueva Zelanda y en Reino Unido, que es una de las Digital Economy Act, que esa también es igual de fuerte. Y después, pero esas son las leyes en estos momentos más fuertes, porque es lo que están haciendo, porque es que le obligan a los que prestan el servicio de internet para que lo vigilen a uno con sus contenidos. Entonces, ¿qué pasó? En Bélgica, y este es un pequeño paréntesis, pero en Bélgica se demandó, hay una cosa que se llama ISP Scarlet, que es el proveedor de servicio de internet, que sería térmico allá, pero se llama Scarlet allá. Fue demandado por la sociedad Savam, que Savam es Saico acá en Colombia, que es la sociedad de autores y compositores. Entonces dijeron, oiga, qué pena, sociedad Scarlet, pero usted no está consagrado legalmente en Europa esto, y esto ha tenido demasiadas peleas, porque todavía no se permite que los ISPs supervisen la información de los usuarios. Entonces le dice, Savam le dice, demanda a Scarlet, al ISP, le dice, oiga, usted tiene que supervisar la información de todos sus suscriptores, porque yo me he dado cuenta, o sea, ellos hicieron su investigación, Savam, Saico, hizo investigación de que todos los que tenían sus cuentas estaban bajando canciones de los compositores belgas. Entonces le dice la primera, demandan ante un tribunal local, y el tribunal dice, sí, usted ISP se tiene que empezar a intervenir las comunicaciones de todos sus usuarios. Obviamente se revuelca toda la comunidad europea y dice que pero todo va en violación de muchos derechos fundamentales, y para empezar de privacidad, y entonces le piden una revisión, apelan la decisión del juez de primera instancia y mandan una revisión del Tribunal de Luxemburgo, que es un tribunal que se encarga de revisar cosas muy generales de la comunidad económica. En un concepto del tribunal dice, mire, esto definitivamente no está consagrado legalmente en la Comunidad Económica Europea. Nadie tiene por qué estar revisando la información que se maneja, salvo para motivos de seguridad nacional. Nadie puede estar revisando la información de las personas que manejan sus computadores por derecho de autor, porque el derecho de autor no puede llegar a legislar sobre las comunicaciones.
entonces revoque ese fallo de primera instancia, y efectivamente lo revocan. Efectivamente revocan, estoy hablando que lo tumban, el ISP no tiene la autorización para revisar la información de sus suscriptores, y continúa esta cosa muy tranquila en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Estos países, Francia, Reino Unido y España, la comunidad económica en general está investigando las normas de estos países, porque esos países van en contra de lo que se pactó en la Constitución Nacional de Europa, porque Europa funciona bajo una constitución completa. Todos sus miembros, como si fuera la República de Colombia, ellos tienen, toda la comunidad tiene una constitución, y todos los países tienen que respetar esa constitución. Y si no se respeta esa comunicación, esa constitución, las normas van en contravía de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Paralelo a lo que estaba pasando, lo que sucede con estos países, se firma un acuerdo que se llama el ACTA, que este es muy importante, que es el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, que lo firman 5 países, muy por debajo del acuerdo, nadie dice nada, hasta que llegan los de Anonymous y con Wikileaks y publican la información y dicen, oye, es que acá están tramitando un acuerdo privado para poder hacer las leyes de derecho de autor mucho más fuertes. Entonces lo firman 5 países, Estados Unidos por supuesto, lo firma Japón, lo firma toda la Unión Europea, queda por fuera, deciden no meterse en eso, lo firma Malasia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Entonces, ¿qué hacen con este acuerdo? Así dice, vamos a pensar a perseguir la piratería en Internet y en general en todo el mundo, y de pronto llega y sale una ley en Estados Unidos, de pronto sale una ley 3 meses después en Estados Unidos, se llama la Stop Online Piracy Act, que es la SOPA. Entonces, pues todo el mundo se sorprende porque la SOPA llegó hasta allá. O sea, ¿cómo sale una norma tan estricta como la SOPA? Pues esto venía ya del acta que se había firmado en octubre del año anterior, en el que se ponían unas medidas mucho más estrictas. Y todos los países que lo firmaron van a tratar de hacer exactamente lo mismo con este tipo de legislación. Quiero que nos vayamos un segundo sobre esto, porque esto es muy importante para lo que pasa en Colombia y para lo que ustedes van a empezar a ver en sus trabajos normales. Esta ley, aunque fue suspendida y aunque sabotearon en las computadoras del Congreso los de Anonymous y hubo demasiados opositores que ya veremos cuáles fueron, la ley tiene unas características muy principales, que son restricción al acceso a empresas que brindan un servicio de facilitación de pago como PayPal y que ofrecen dinero a cambio de colocar publicidad online. Restricción a los buscadores que vinculan con tales sitios, requerimiento a los proveedores de Internet para que bloqueen el acceso a sitios infractores. Entonces, ¿qué pasa? Llega acá de pronto, llegan los mismos proveedores que estamos hablando, tienen que empezar a actuar de una forma mucho más activa, y no solamente eso, sino que que en el momento en que de pronto encuentra, no sé, llega a YouTube y se da cuenta, o llega Fox y se da cuenta que hay un contenido colgado en una página de una persona, cualquiera, ¿cierto? De la página Andrés Izquierdo. Entonces, andresizquierdo.com está un video de Fox. Entonces llega y me empiezan a mirar, me bloquean el sitio de internet, me borran de los buscadores de Google, de los motores de búsqueda, ¿cierto? O sea, uno, me bloquean la página, ¿cierto? 2, me sacan de los buscadores, es decir, me desaparecen. Y eso fue lo que pasó con Cuevana, ¿perdón? Napster. No, con la otra de los argentinos, que ya se me olvidó, la que se podía bajar, la que me tenía información de todas las formas de bajar software y, perdón, Taringa. Luego Taringa Google eliminó durante un tiempo, de los buscadores porque no querían meterse en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Me bloquean mi página, me eliminan de los buscadores, y si yo, digamos, tenía una forma de poder vender ese contenido, bueno, aunque obviamente sería ilegal, pero si yo tuviera una forma de vender ese contenido de esa producción de Fox por un medio como PayPal o Mastercard o Visa, lo que fuera, me tenían que también sacar de ahí, o sea, me tenían que eliminar completamente. Es decir, lo eliminan a uno por internet. ¿Cómo? Perdón, lo eliminan de la red, lo eliminan completamente, lo eliminan. Entonces, si llega a Amazon, de pronto se dan cuenta que Amazon está vendiendo un libro, no sé, de Frank Chopra, que no está permitido, no está autorizado, pues perfectamente Amazon desaparecería, porque uno lo borran, lo bloquean y le quitan sus formas de pago PayPal porque está en violación de derecho de autor. Obviamente a Amazon no le podrían hacer eso. Amazon es una página demasiado sólida para que lo puedan hacer. Entonces, ¿acá qué pasa? El proyecto de ley permite al Departamento de Justicia de Estados Unidos conseguir órdenes judiciales contra sitios web acusados de infringir de derecho de autor
o de permitir o facilitar la infracción de derechos de autor, aún encontrándose en sitios alojados por fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces llegan acá y dicen, no, pues es que mire, lo que pasa es que Cuevana tiene todos los contenidos de las productoras audiovisuales de Hollywood y en Nueva York. Pues obviamente, pues de pronto no tiene alojado, pero facilita la infracción de los derechos de autor. Y como no tiene una jurisdicción, como no solamente está limitado al territorio estadounidense, sino que lo puede hacer en cualquier parte del mundo, cuando se den cuenta que hay una violación de sus derechos, entonces pues podían bajar la página de ellos y sin problema. Claro, lo han tratado de bajar, pero siempre la redireccionan. El fiscal general puede instar los motores de búsqueda de internet como Google y Yahoo a que eliminen los enlaces que vinculan con tales sitios. Entonces, no solamente el lugar queda borrado, sino que cualquier enlace que llegara a ese lugar también se elimina. Se requiere una posición activa por parte de los intermediarios de internet, que es a lo que estábamos hablando. Luego de entregar la orden judicial, la fiscal general puede requerir a aquellos proveedores de internet que ofrezcan sus servicios en el territorio de Estados Unidos a sus redes de publicidad asociadas, miren esto, y a los facilitadores de pago online que suspendan sus negocios con los sitios que fuesen encontrados en infracción criminal de las leyes federales de propiedad intelectual. Cárcel y sanciones a las personas que suben contenidos no autorizados. Por ejemplo, usted se hubiera ido a la cárcel por esa cancioncita que colgó, simplemente si estuviera en Estados Unidos bajo la ley SOPA, se hubiera ido, porque esto ya es inmediato. Facebook, Twitter, AOL, LinkedIn, eBay, Mozilla, Reddit, Fundación Wikimedia, organizaciones ambientalistas y derechos humanos como Greenpeace, Reporteros Sin Fronteras, Electronic Frontier Foundation, ACLU, Human Rights Watch. Es decir, son pues, las personas, algunas de las personas que están detrás están en contra de la ley. Todas estas entidades fueron las que se encargaron de hacer lobby también, perdón. Claro, el apagón lo hicieron realmente los de Anonymous, ¿no? Pero estos lo que hicieron también fue ayudar con colaborar y también a presentar, hacer muchos links para la información, para que se pudiera propagar mejor la posición de estas empresas. La Electronic Frontier Foundation es una sociedad, una ONG que trabaja en el Congreso, ante el Congreso de Estados Unidos, y se encarga de hacer mucho lobby y pelear mucho por los derechos de los internautas. Entonces estos fueron los opositores. Pero pues obviamente, pues aquí llegamos ahora, y es que es Colombia, pues Colombia no tuvo un solo opositor. O sea, al ver toda la historia de la legislación y lo que estamos viendo, y lo grande que es este tema, y todas las peleas que ha tenido de Internet, derecho a autor, con las nuevas tecnologías, no tiene sentido que una ley se aprobara una ley de este tema se aprobara en 15 días. Entonces, eso es lo que está peleando todo el mundo. Yo también no estoy de acuerdo con esa posición, porque es una ley que requiere de mucho debate. Entonces, el proyecto, pues esta fue una ley que se aprobó con la implementación de los compromisos adquiridos con el TLC. Obviamente se tramitó con trámite de urgencia, se hizo con trámite de urgencia, lo cual uno al ver ya el texto final dice, oiga, pero ¿cómo fue que se tramitó esto tan rápido, teniendo una consecuencia tan grande para lo que es la información en la red? Es decir, el argumento clásico que uno siempre oye por fuera es que no tiene sentido que un violador tenga menos pena, un violador de menores o de personas tenga una menor pena que una persona que baja una información, una obtención de la web. Y realmente pues sí tiene mucho sentido, pero para mí no tiene mucho sentido que las dos penas sean iguales. Como abogado lo digo, y definitivamente la ratio, o sea, la razón de ser del derecho penal no es, nunca va a ser castigar por delitos que no tengan significado en la sociedad, delitos que realmente vayan a hacer, que tengan trascendencia en la sociedad. La Corte Suprema de Justicia lo dijo colombiana en el 2008 y en 2009 a dos personas, uno que vendía libros piratas en una estación de Transmilenio y otra persona que vendía CDs piratas en la 19 con séptima. Ambos fueron procesados, ambos les hicieron sus procesos, a personas les iniciaron su proceso penal, los condenaron, apelaron, llegó el caso a la Corte Suprema de Justicia, y en las dos veces la Corte Suprema de Justicia dijo, qué pena, pero no tiene sentido que yo esté metiendo, que yo meta gente a la cárcel y sature el sistema penitenciario por una persona que está vendiendo un libro que no vende más de 5 libros al día y no está afectando realmente a la sociedad como para que lo termine metiendo. Ahora, yo no estoy de acuerdo que realmente la piratería se fomente de esa manera, pero es algo parecido al que yo llegue y baje una canción por P2P, y entonces me llega el Darcy, me llega la Chiquina, me llega todo el mundo a mi casa y me voy así expulsado a 8 años de cárcel porque bajé una canción que quería oír. Es decir, hay que buscar unos mecanismos que sean más adecuados para ese tipo de cosas que se están presentando. Como ya saben todos, implementar los compromisos adquiridos en el TLC, las cartas adjuntas y sus entendimientos,
La segunda característica es que el autor, aunque esto yo no le diría que es una característica, eso es como el principio, pero bueno, la razón de, pero el autor, intérprete, ejecutante y productor de fonogramas, autor, entonces volvemos a lo mismo, al que compuso la canción, Escalona, al que la interpretó, Jorge Celedón, productor de fonogramas, Sony, ¿ok? O en sus casos, sus derechohabientes, los que tengan sobre esos derechos, tienen sobre las obras literarias y artísticas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir. Estoy poniendo las características generales porque la ley tiene muchos artículos, pero es lo principal que más llama la atención. Entonces, cualquier persona que sea dueño de derecho de autor tiene la autorización de prohibir o autorizar o prohibir la reproducción de la obra bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento, incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica. Entonces, esto se presta para muchas dudas y muchas interpretaciones. Es decir, es algo que es demasiado sensible, porque yo no voy a poder ni siquiera tener información en mi computadora. No voy a poder archivar. Almacenamiento acá, temporal o en forma electrónica. O sea, ¿qué hago con eso? Esto es una de las razones por las cuales la están demandando, porque un almacenamiento es cualquier cosa. Lo segundo, el plazo de protección el plazo de protección para las personas jurídicas es de 70 años, antes era de 30, ahora es de 70, es decir, el productor de fonogramas o el productor de televisión, tranquilo, el productor de televisión antes tenía 30 años sobre la protección de la novela que ha salido, no sé, Topacio, entonces Topacio ya está en dominio público, entonces ya todo el mundo lo puede utilizar, pues ya nadie puede utilizar Topacio. Que claro, ni la Casa de los Cuervos, ni nada de eso, todavía eso ya nada. Entonces, ¿cómo era que se llamaba? ¿Los Cuervos? ¿Cómo era? Los Cuervos, nada, todavía tiene protección, entonces nadie lo puede utilizar. No es porque alguien lo vaya a utilizar, pero es como para dar el ejemplo. No se establece un régimen de limitaciones y excepciones, salvo las del artículo 15. Esto es demasiado sensible, porque acá no le dicen bajo qué casos no me van a meter a la cárcel. Es lo que mucha gente discute, y no se establece de ninguna manera las limitaciones y las excepciones. Las limitaciones y excepciones son como lo que tú me estabas preguntando, que es bajo qué condiciones yo puedo utilizar una obra sin que esté incurriendo en un uso no autorizado, ¿cierto? Entonces de pronto llego y digo, listo, voy a utilizar este pedazo, este libro, no, esta canción para hacer una presentación en mi tesis, y lo voy a incluir ahí. ¿Quedó o no quedó? En teoría no quedó. ¿Cómo? ¿Perdón? Igual no están haciendo agravantes, ¿cierto? Sobre ello. O sea, ni hacen agravantes ni hacen... No hacen excepciones ni limitaciones. Es decir, esa es la forma como le dicen a uno, bajo estas circunstancias usted no se va a ir a la cárcel. No aparece. Es decir, por todo, en general, por lo que se establece, todo se va a la cárcel. Entonces, es que por eso es la razón de la pelea, porque uno lo mira y uno dice, pero ¿dónde está el régimen de excepciones y limitaciones? Ahora, esto se complementa con la ley 23 del 82 y con la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, en la que se establece de alguna forma que uno puede utilizar las obras. Pero acá vienen nuevas reglas, y es que estamos hablando del almacenamiento temporal y estamos hablando de los derechos en Internet. Entonces, pues, es lo que pasa en este momento, que no nos están dando mucha explicación con la ley. No se permite la retransmisión de Internet de señales de televisión, sean terrestres, por cable o por satélite, sin autorización del titular del derecho contenido de señal, y es el caso de la señal. Es decir, todo lo de televisión, que eso ya sabíamos que estaba pasando, que todo lo de los canales de televisión, sean nacionales o extranjeros, no se puede pasar absolutamente nada. Todo lo que pasa, por ejemplo, en Cuevana, los seriados, de todo lo que pasa en Warner, en Fox, en AXN, en todo este tipo de canales, no se pueden transmitir por internet. Si alguien lo encuentra acá en Colombia, el de Cuevana se salva en Argentina, pero si alguien le da por abrir una página de acá en Colombia, pues inmediatamente se va para la cárcel, porque esto está totalmente penalizado de 4 a 8 años. Y si uno compra un dominio en Argentina, por ejemplo, si uno usa un servidor en Argentina y compra el dominio y queda .com.ar, o sea, el dominio de Argentina, o un servidor en Argentina, hay una complicación legal acá en Colombia. Lo que pasa es que se está ejecutando la página acá en Colombia, acá está el delito. Pero me refiero, como el internet es mundial, yo puedo comprar el dominio en Argentina y manejarlo y administrarlo directamente desde acá en Colombia, ¿no? Ahora, voy a aclarar una cosa. En Argentina esto no está contemplado legalmente, pero lo están llevando por los crímenes, por las... ¿se llama esto? Bueno, lo están llevando por la ley penal, se llama la ley criminal, perdón, lo están llevando por la ley criminal de propiedad intelectual. Y a las personas que están tomando lo general de violación de derecho de autor, eso es la forma como se están tratando de procesarlos de Cuevana.
lo toman lo general de la ley de derecho de autor y dicen, mire, sabe que usted sale de la cárcel porque viola el derecho de autor por esta situación, aunque no esté contemplado electrónicamente. Entonces, quiero que quede claro porque no sé, o sea, Argentina no es un paraíso fiscal del derecho de autor en este momento, pero porque ya ellos están buscando la forma de poderse meter ahí. Ahora, si yo llego ahora a la página en un servidor argentino, pero la opero desde Colombia, indudablemente el CTI o la entidad de investigación que se encargue de eso me va a encontrar, porque a menos que yo empiece a redireccionar mi IP por diferentes lugares, que hay muchos programas que ya hacen eso, entonces yo estoy acá, estoy conectado, pero mi computador está en Rusia y nadie me puede encontrar. Y eso es lo que hacen, eso es lo que están haciendo normalmente los hackers todo el tiempo, eso lo hacen como en las películas. ¿Perdón? En el caso de los cafés internet, por ejemplo, ahí se vendían, digamos yo manejar la página de un café internet, ahí tendría repercusiones no la persona sino el café internet, ¿no? Claro, el dueño, sí, el dueño del café internet, claro, ahí es donde llega. Pues de hecho cuando estábamos hablando, no sé ustedes, yo no sé si en este momento funciona, pero cuando yo estaba, bueno, nosotros ya me graduado de la universidad, pero llegaban, ya no le vendían música en los cafés internet. Entonces le decía, ellos tenían archivos temporales ahí guardados y decía cuántas canciones quieren. Entonces uno le vendían un CD con 4.000 canciones, no sé si todavía lo utilizan en este momento. Sí. Pues si eso lo hacen, o por ejemplo las rocolas que no tienen los permisos para la música, ese almacenamiento temporal va para la cárcel. Entonces, ese café internet, si tiene contenidos o si maneja información o está haciendo el medio para llegar a publicar alguna información, lo procesan. No. Se lucra es una razón, por la ley dice que si se lucra uno es una forma de procesar, pero es que el artículo de los 4 a 8 años no me dice que yo me tengo que lucrar. Pero por ejemplo, yo quiero como... O sea, cualquier uso que yo le dé... Sí, el solo acceso me dice ya... No, pero si por ejemplo yo entro a ver televisión, pues... Ajá. Ah, no, en ese caso no. No, porque no habría almacenamiento temporal, simplemente hay un streaming. La USB, por ejemplo, Hay un streaming. la USB la pone para escucharla en el carro. Sí, porque se dice que se el iPod, No, pero obvio, pues todo el mundo, pero entonces no tiene sentido, ¿no? Pues es que sí, yo sé, yo voy a empezar, yo no voy a sacar mi iPod, el celular borra todas las canciones, ¿para qué? Pues perdón. Sí. Entonces, para terminar esto, para hacer unas preguntas, la sesión de preguntas, acá va. Incurrirá en responsabilidad civil y penal quien eluda las medidas tecnológicas, quien manipule la información sobre gestión de derechos, y la tipificación de condenas va de 4 a 8 años de prisión para obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas, contenido de organismos de radiodifusión. Acá nosotros hemos publicado varios artículos, los pueden revisar, son algunos de los artículos que se han publicado hablando de este tema, los pueden revisar en esta página. La primera pregunta sería, las entidades para acudir en este caso sería la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad oficial de Colombia. Para este tipo de, algunos los puedan guiar un poco más, ellos hacen, hay veces capacitaciones, la información es muy general, pero ustedes pueden redactar, por ejemplo, un derecho de petición. Si tienen un tema muy puntual, redactan un derecho de petición diciendo necesito saber información que me aclare esta duda sobre esto. Entonces, entonces le pueden decir, no sé, un caso sobre el plagio de los estudiantes o cualquier cosa que ustedes hagan o de la información que manejan los empleados, ahí lo pueden individualmente consultar para ese tipo. Esa es la entidad encargada de ese tipo de situaciones. La entidad está un poco, está reformándose, entonces, porque el antiguo director salió, fue por el escándalo de Saico, y el nuevo director está empapándose con todos los temas, aunque pues ya lleva más de 5 meses, 6 meses. Pero ahí pueden dar definitivamente una información a lo que hablas. La segunda pregunta... por ejemplo, si uno va a montar una emisora en internet, ¿por dónde caminar? ¿Qué asesoría? Lo que pasa es que para ese tipo, o sea, lo que de acá en nuestro momento opera y lo que acá empieza a funcionar es que cada vez que uno quiere hacer cualquier cosa con una creación intelectual, cualquier cosa, la que sea, toca ir a pedirle permiso al autor, toca pedirle permiso a su creador. Si yo voy a montar una emisión en internet, indudablemente pues, me van a meter a la cárcel, porque yo no puedo montar nada en internet que no sea de contenido, que no tenga contenido autorizado, a menos que me vaya a cada disquera y yo sé cómo es ese trámite, que es realmente una vía crucis completo.
a cada disquera pidiéndole una autorización de un permiso para la canción que yo quiero utilizar. Entonces lo que hacen mucho en este momento es que, por ejemplo en Europa, y es que toman las composiciones de los DJs, entonces el DJ empieza a montar su música y montan canales con los contenidos de ellos, que hay veces el DJ le pide a unos compositores que monten sus obras y después ellos lo cuelgan en internet. Pero para hacer una revisada es realmente un camello, un complique, porque te va a tocar permiso en todas partes. Ahora, si es una emisora simplemente de opinión, pues bueno, pues la única forma. ¿Qué entidad va a manejar la cuestión de la reglamentación en internet? Por ejemplo, antes estaba Saico, uno iba, Saico era siempre, uno pagaba una mensualidad o pagaba por el año y uno podía pues directamente reproducir la música. En ese momento, ¿qué empresa va a ejercer esa función? Ok. La entidad no cambia, la entidad sigue siendo la misma. Saico sigue, lo que pasa es que ahora le impusieron, ahora los funcionarios de Saico se van a la cárcel, eso va dentro de la nueva ley. Entonces cualquier persona que modifique o altere o cambie la información sobre gestión de derechos de autor, ya tiene una penalidad, ya va a incurrir en los 4 a 8 años de prisión. Entonces ahora tienen que hacer las cosas mucho más organizadas, con más intervención de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero eso la misma entidad lo sigue regulando. Lo que pasa es que ahorita vienen con muchas modificaciones. Tienen que trabajar ahora, sí. De empresas que son sin ánimo de lucro, como los canales comunitarios, y que de alguna manera utilizan ciertas imágenes, pero más que todo como para dar explicación y para dar apoyo a ciertas teorías que se manejan. Entonces, ¿cómo se reestructura y cómo afecta en ese sentido a ese tipo de... La ley contempla contempla una excepción para no la tengo acá, pero contempla para que las personas las entidades sin ánimo de lucro puedan hacer uso de la información de derecho de autor, siempre y cuando no sea para venta ni comercialización ni nada por el estilo. Sí, más que todo son los procesos de investigación que se harían, o sea, cómo sería el proceso de investigación y pues lo que son denuncias y eso, o sea, cómo se manejaría esa situación. El proceso de investigación. De investigación del que incurre en el delito. Ah, ok. ¿Quién más otra, por favor? La investigación viene siendo el mismo que se está utilizando en este momento. Lo que pasa es que ahorita lo que hacen es que primero, o sea, el proceso no está, la forma del procedimiento no está contemplado. Lo que pasa es que ya están las multas y las penas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la Fiscalía General de la Nación, para la unidad de delitos contra la propiedad intelectual, se va a tener que enfocar, o sea, va a tener que regular un procedimiento al interior de esa entidad para poder iniciar las investigaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo inicié investigaciones en contra, yo ya he hecho eso con internet y eso es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se demoran mucho en intervenir el sitio, se demora, entonces yo tengo un sitio en internet que está vulnerando el derecho de autor, entonces digo al fiscal, intervenga en este lugar, este sitio, entonces me dice, bueno, pues después se lo voy a revisar, y entonces se demora más o menos un mes y medio en salir la resolución, y entonces cuando salió la resolución, pues el dueño de la página ya se dio cuenta y ya la abrió en otra parte. Entonces, en este momento sí va a ser, o sea, tiene que ser mucho más efectivo, o sea, seguramente con esta norma le van a pedir a los fiscales que sean mucho más eficientes y mucho más expeditos, y le digan, en el momento que se presente una denuncia, usted tiene que inmediatamente revisar, escribirle a la ICANN, que la ICANN es la entidad que se encarga de regular todos los dominios en internet, que mire por favor que le entregue los datos de quién es el titular del dominio o a quién se lo compró. Entonces, por ejemplo, ya que informe lo puedo comprar a publicar, que sería una persona demasiado, o sea, tendría que estar muy mal la persona que va a incurrir en derecho de autor y le compra el dominio a publicar porque va a tener toda la información registrada. Normalmente lo que hace es comprárselo a un dominio en Rusia, no entregan la información real, sino que se lo mandan a otra parte, pero eso lo van a tener que hacer los fiscales, a presentar la solicitud a la ICANN y que le devuelvan la información, y también comunicarse con la policía informática para que sigan la ubicación del IP y lo puedan seguir lo más rápido posible, para que lleguen a hacer la ubicación del IP donde está conectado mi computador, para que puedan llegar lo más rápido posible y puedan no solamente incautar los equipos, sino pues que llevarse al que está. En este caso no se debió haber pensado primero en la forma de procesarlo antes de tener, digamos, la condena, la forma de juzgarlos. No, realmente lo que tienen que hacer ellos al interior de la Fiscalía es buscar los mecanismos más eficientes para poder hacer cumplir la norma. Entonces ellos tienen que empezar a gestionar la manera de hacerlo más rápido.
El material intelectual es todo lo que se va a colgar, cualquier fotografía, tiene que tener autorización de cesión de derechos. Lo que pasa es que si yo voy a colgar una página, si mi página de internet va a tener una finalidad, en principio, si la página de internet tiene una finalidad de lucro, pues obviamente si yo voy a vender, no sé, voy a vender cosas en mi página de internet y voy a venderlas utilizando las marcas de cualquier empresa, pues tendré algún problema de derecho de autor. Pero en este momento, si yo utilizo una fotografía de un fotógrafo conocido, por ejemplo Reni Sasa, que es muy conocido acá en Colombia, y llega y él ve que hay una fotografía de él colgada en tu página web cultural. En el evento, bueno, ponen música, están los artistas, a mí se me da por grabar el video y subirlo. ¿Eso es un delito si usted fue el que lo grabó así? Pues realmente si tu página, en principio sería para un fin periodístico. Si es un fin periodístico no tendría, porque es una excepción es una excepción que ya está contemplada por la ley, porque es imposible que a los organismos, a las entidades de periodismo les pongan un limitante por la información que manejan. Las excepciones para el derecho de autor, que son generales y operan siempre, es que si tú vas a publicar información para una finalidad cultural, una finalidad científica, una finalidad periodística, está enmarcado dentro del derecho de autor. Ahora, si tú lo cuelgas en YouTube para que por todos los clics que hagan ese video tú te ganes algo de plata, ahí te procesas. O sea, ahí estarías incurriendo en una violación de derecho de autor. ¿Sí entiendes la diferencia entre los dos? O sea, si tú vas a generar algún lucro con ese video, vas a tener problemas. Si simplemente lo vas a colgar para un periódico o para una actividad periodística, aclaro eso, porque no lo puedes colgar porque sí, tendría que tener una finalidad periodística para que no opere la violación de derechos, porque si no estarías utilizando un contenido de un concierto que a ti no te dio la autorización para mostrar. Es como, por ejemplo, con los partidos de fútbol. Yo me voy al Bernabéu y grabar el Real Madrid contra el Barcelona en mi cámara y después lo cuelgo en internet. Sí, me van a caer porque los que tienen autorización para la transmisión de los partidos son los canales específicos. En este caso sería DirecTV, que es el que se encarga de esta transmisión. Entonces es una línea muy fina en cada momento, en cada lugar, que se tiene que evaluar en el momento para que tú vayas a hacer un contenido. ¿Hay algún escenario que ofrece el gobierno o algo para llegar a un acuerdo entre ese interés colectivo? O sea, digamos, pues ellos ya lo decidieron y supuestamente son nuestros representantes. Pero en la vida real, ¿es posible que eso pase o nos dedicamos a resignarnos? Que pase... Que lleguemos a un acuerdo entre lo que realmente es el interés colectivo frente al interés. No, mira, lo que sucede en este momento es una cosa, es esta situación. Hay una polarización gigante entre los que defienden el derecho de autor y los que no defienden el derecho de autor, o los que no quieren el derecho de autor. Entonces, claro, nosotros lo que estamos buscando, por ejemplo, en este momento, en pensar, es buscar llegar a un punto intermedio, porque realmente no tiene sentido la pelea, porque ambas partes está ganando en este momento, con esta ley están ganando los dueños del derecho de autor y están perdiendo los usuarios, porque esa es realmente la gran batalla en este momento es derecho de autor. Antes eran, como vimos al principio, los productores de pianos de rollo contra los autores, así bla bla, pero ahora son el derecho de autor contra los usuarios, contra los contenidos alojados en internet, contra los usuarios de los contenidos alojados en internet. Entonces están perdiendo mucho los usuarios por esta situación. No hay un punto intermedio porque hay una polarización muy grande. La única forma que pueda llegar a pasar algo es que tumben la ley vía Corte Constitucional, que la Corte Constitucional diga acá definitivamente están violando muchos procesos. No se puede meter una ley de derecho de autor con una ley de señales de televisión, con una ley penal, porque es que eso es un ajiaco legislativo realmente. O sea, cada norma se tramita por un tipo de comisión. Se decía que se tenía que tramitar por la comisión segunda y se tramitó por la comisión primera. Entonces, ese tipo de errores legislativos va a ser un tratado que se hunda. Si no se hunde, no es que se hunda, sino que la declara inconstitucional la Corte Constitucional. Si no lo hace, la Corte Constitucional, esa ley queda vigente. Y ahí no hay nada que hacer, necesito cumplirla. Y ya lo que uno puede hacer después es proponer una ley para regular las limitaciones y excepciones de la regla.